Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí en la 91.5 mientras nos armamos un matecito. Que bueno, vieron que acá en Uruguay no importa. Está calorcito, depende del aire. ¿Cómo anda, Andresito? ¿Cómo estuvo esa mudanza? Ahí, bastante bien, pero bueno, veo cómo es la mudanza, ¿no? Sí, es todo un estrés. El mudarse está dentro de las cosas más de estrés. Yo creo que genera bastante... Sí, Uno sí. quiere todo ordenado ya y el ya no existe. Sí, tan no, rápido. no. Yo no sabía hasta... Bueno, yo me mudé 4 o 5 veces también en toda mi vida. Tengo amigos que han sufrido más mudanzas, arriba de 7, que es una locura. Ya para mí 5 es demasiado. Si cuento las mudanzas mías nomás, en familia fueron 4, si en total vamos a hacer 7 también, pero creo que son de las cosas más estresantes que hay, te diría que incluso más que el llanto de un bebé. Porque no solamente porque querés esté todo, sino todo lo que es, yo que sé, coordinar el viaje, el flete, el llevar todas tus cosas. Poner todas las cosas en las cajas, que no se te rompan, que no te olvides nada en la casa de antes, porque capaz que una vez que ya te fuiste, después ya entregaste la llave y nunca más. Pero bueno, buscar algo que nunca encuentra. Claro, así es la vida también. También, sí. También, ¿sabe que estoy? Mire, estoy siguiendo un reto. A ver, dígame. Para ejercitar el cerebro. Es Bueno. una cuenta de Instagram. Por ejemplo, uno de los retos era un texto donde vos tenías que identificar en el texto solamente las letras A en 30 segundos. Entonces ahí veías la velocidad. ¿Tá? Después el tema del enfoque, por ejemplo, en 30 segundos tenías que identificar cuántas cosas verdes tenías y poner, ¿no? Reto aceptado o reto aprobado, y encontré, yo por ejemplo, en el cuarto donde yo estaba tenía 6 cosas verdes. Y entonces cada vez que hacías esos retos había un video explicativo donde te decía que, por ejemplo, es una cuestión de hacer, claro, vos te estás enfocando eso ayuda al cerebro a visualizar cosas verdes, que es lo que le estás pidiendo, entonces como que ayudas a descartar todo lo que no sirve. Y eso ayuda a la oxigenación del cerebro. Y bueno, así son 30 días. Yo voy, este es el segundo. Ayer vi uno de noche, hoy vi uno ahora de día. Otra de las cosas que también estoy queriendo implementar es el hecho de 1 hora antes ya de acostarme. Si yo ya sé que me voy a acostar a las 11 y ya a las 10 ya no tener contacto con el celular, porque capaz que en una de esas me pongo a ver una tele o alguna serie, pero tratar de que a las 11 de la noche ya esté todo oscuro, cosa difícil. Pero bueno, lo que pasa que... Es un aprendizaje. Leí algo que es muy bueno, lo decía un doctor que es argentino, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy bueno, uno canoso, que creo que sale en Telefe, un canal 13, a veces ha sido invitado Mirta Legrand, que él decía que esto es como vos esto que haces por primera vez es una inversión para el día de mañana, en descanso. Entonces... Claro, capaz que cuesta el hábito, pero si vos te mentalizás que es una inversión, que vos estás invirtiendo en tu descanso, seguramente te va a salir más y obviamente vos necesitas... Es verdad, yo me estoy proponiendo también tener 1 hora, esta es la hora de dormir. Claro, y más cuando tenés adolescentes y cuando tenés niños... Madrugamos mucho, decir, bueno, esto es la hora de dormir. También, viste que a veces nosotros copiamos muchas cosas de Argentina. Y copiamos lo malo y no tenemos vergüenza de copiarlo, pero hay cosas que están buenas copiarlas y son buenas, y justamente tienen que ver, hay como un movimiento que le quiere robar el espacio que ha tomado el celular a los niños y a los adolescentes. Entonces hicieron una convocatoria, no me acuerdo si es en el Parque de los Andes, en Buenos Aires, donde 2 horas sin celular, que vos lleves a tus hijos y ahí van a ver juegos, pero
de juegos al aire libre. Y está muy pero muy bueno eso, porque este movimiento quiere que recuperar eso que quizás ellos decían. Por ejemplo, nosotros, Andrés, íbamos con 9 años, íbamos solo a la escuela. Ahí decían en una encuesta que 3 de cada 10 niños van a la escuela solos. El resto no van. Y además una de las cosas que decía, había que desarrollaba, te decía, te dejaban ir a la escuela solos, y a veces nosotros confiamos más en el GPS del celular que en el sentimiento de responsabilidad del joven o del adolescente. Pero usted no sé si le pasa que maneja, que a veces uno se guía por el GPS, a veces bueno, el lugar. Yo hay cosas que estoy, cuando es un lugar, acá no es, yo estoy usando el Waze únicamente cuando es por primera vez que voy a un lugar que no conozco, ahí sí utilizo el Waze. Si no, si yo ya es un lugar que más o menos ubico, trato de, porque incluso hasta el Waze, que es inteligencia artificial, aplicada para la navegación, es como que te vas, es como que es una parte del cerebro que ya no vas a usar. Uno va automatizado y yo me acuerdo que siempre, mi viejo toda la vida fue repartidor, por ejemplo, es repartidor. Entonces nos conocíamos Montevideo como la palma de nuestra mano. O sea, ¿qué bondi hay que tomar para ir al cerro? ¿Y en dónde estás? Bueno, hay que tomarse tal y tal. Hoy son muy pocos los que saben eso. Hoy agarrá y te dice la aplicación. Pero se fue perdiendo eso, la verdad que se fue. Entonces yo estoy tratando de que... la mente perdiendo... Claro, la mente va perdiendo, ¿no? Eso mismo, cada vez va perdiendo... Cada vez la usamos menos y dejamos que la inteligencia artificial, que no digo que esté bien, pero yo digo que hay que utilizarla a nuestro favor, y hay cosas que sí, y no hay que utilizarla en un 100%. Yo tengo unos cursos que hice donde te hablan de usarla un 80-20. O sea, si vas a utilizarla para algo productivo, vos dejás siempre un 20% a la impronta humana. Porque si no eso, tu parte cognitiva también va a decrecer. Y ahí es donde va a ganar. Y además no hay que tenerle miedo tampoco. ¿Por qué? Porque el asunto no es que la inteligencia artificial o los robots nos van a sacar el trabajo. Nos va a sacar el trabajo una persona que sabe utilizarla. ¿Sí? Eso es lo que quizás tenemos que combatir, o que quizás cambiar el chip. No es que esté mala la inteligencia artificial. Hay que saber utilizarla y hay que prepararse para que justamente no nos agarren en offside. Que después viene y nos vendan la inteligencia artificial como la panacea. No. Aquellos que sepan para qué la usan, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que puede hacer y qué no, porque hay una parte también ética, ¿sí? Porque usar la inteligencia artificial para todo también está complicado. Bueno, hoy le voy a contar, hoy tenemos 100 minutitos. Vamos a estar hablando de algo muy actual, que incluso a partir de hoy ya vuelven las clases en primaria y secundaria, porque hubo paro por, obviamente, todo lo que fue la trifulca de la semana pasada en una escuela en Flor de Maroñas. Y vamos a estar, nuestra terapeuta nos hace una pregunta muy interesante, Andresito. ¿Así es como resolvemos? ¿O así resolvemos? ¿Así se resuelven las cosas? Después, bueno, también estuvimos leyendo ayer lo que pasó con el auto de Maldonado, pero a mí me asombra, no quiero perder el asombro ni tampoco, pero sí me sorprende que cuando fueron a entrevistar, no sé si a una maestra o algo en la escuela esta de Flor de Maroñas, decía que el hecho no era la primera vez, sino que, claro, era algo que se estaba sucediendo y que claro, en un momento iba a explotar. Y creo que la violencia en el hogar, porque vos imagínate que un padre o una madre se anime a pegarle a la maestra, implica que andás a ver si no lo mata a palo a sus hijos, o es la forma
le está demostrando al hijo que sí se resuelven los problemas. Pésimo ejemplo. Y la verdad que nosotros somos responsables. En esto tenemos que hablarlo desde la inclusión de nuestra sociedad. Necesitamos también que no puede ser que un niño pueda atormentar o un adolescente pueda atormentar a otros y los padres no hagan nada porque es hijo de y es un problema. Hay que hacer la denuncia. Para eso necesitamos también aprender a cómo resolver estas cosas. Y es por eso que nuestra terapeuta trae este tema, nuestra terapeuta Lilian Carabadosi, que como cada martes está con nosotros. ¿Te animás, Andresito, a irnos a la pausa rapidito? Una tanda cortita y ya venimos, que me encanta poder conversar con ella y ya abordamos este tema. Bueno, atención, esto es un llamado para todos los que creen que la vida es una lista interminable de problemas. Hoy nuestra terapeuta nos va a preguntar y nos vamos a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, si así es como resolvemos las cosas. A veces evitamos algún conflicto o lo evadimos, a veces vamos a repetir patrones de conducta o de respuestas más de conducta sin darnos cuenta. Y bueno, vamos a estar hablando también de herramientas y muchas cosas en este segmento de Psicología Pueblerina con Lili. ¿Cómo anda, Lili? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola a toda la audiencia de SOE. Bueno, venimos con un tema fuerte, pero no lo podemos dejar pasar. Cuando pasó todo esto, que no solo pasó aquí en esa escuela, sino que pasó también en Argentina, casi al mismo tiempo, sí, muy parecido. Con dos o tres días de diferencia. Claro, y muy parecido, no sé si copiamos o qué pasa. Pero bueno, yo la pregunta que me hice, y bueno, te la pasé a ti, y le agradezco también aquí a una prima mía que es oyente de la radio, porque era muy difícil poner no el tema lo vamos a hablar así nomás, vamos a sacar a calzón quitado, como se dice normalmente, pero el pensar cómo llamábamos a esto, me costó mucho, realmente, no sabía qué poner, y bueno, y salió esto de así resolvemos. Es un signo de interrogación de cada lado y es un signo de interrogación que los tenemos que poner nosotros mismos. Así resolvemos, sirve resolver de esta manera. Bueno, evidentemente no tenemos una buena capacidad de resolución de conflictos. Nosotros tenemos que poder saber cómo resolver los conflictos y poder enseñar, justo lo que tú estabas diciendo hace un rato, Pipo, poder enseñar a nuestros hijos más pequeños, adolescentes y en la casa. ¿Ah? Hay que ver cómo resuelvo yo. Conflictos vamos a tener, pero el asunto es cómo los llevo a cabo. Y otra cosa que también está en esto de Así Resolvemos, que es el título de hoy, es la naturalización de la violencia. Parece que si lo hacen en Argentina, si lo hacen acá, si veo al otro que lo hace, bueno, está bien, yo lo hago también. Yo no puedo naturalizar la violencia. La violencia es algo espantoso. Entonces yo no resuelvo con violencia, no es la manera. Tú acababas de decir, Pipo, que en la casa también habría que ver cómo se maneja, ¿no? Que sí, que estamos mucho con el tema de violencia doméstica, de que... no sé, hay un problema en la casa, se gritan, se pegan, se tiran cosas los padres, los niños o los adolescentes lo toman eso y siguen haciendo eso en otros lugares y la naturalizamos a la violencia. Eso no es normal, no está bien y eso es lo que tenemos que enseñar. Pero ¿cómo? Con nuestro ejemplo, ¿verdad? El otro día yo, al mirar esto, que miré en televisión y lo vi varias veces, me vino a la mente una palabra que se usa muy poco,
antes se usaba más, que son hordas. Las hordas salvajes que se veían en los indios, en las películas que nos pasaban hace muchos años atrás, que atacaban los indios en hordas, aparecían todos juntos para poder atacar al enemigo. Bueno, una multitud descontrolada, eso es una horda violenta, gente que no piensa, que va y hace. Bueno, estamos retrocediendo entonces, ¿verdad? Estamos retrocediendo, porque además, y yo siempre traigo lo del fútbol porque bueno, eso es permanente. Los otros días pasó una cosa insólita, que fueron había toda una parte que había quedado fuera de que estaban jugando, y en hordas también, en una cantidad, atacaron a policías y a un montón de cosas, y otra vez esto de naturalización de violencia y de salvajismo, de multitud. ¿Resolvieron algo? No. ¿Resolvieron algo lo de la escuela? No, porque no se resuelve de esa manera. Los conflictos no se resuelven de esa forma. También entiendo de que hay que poner un parate, ¿no? En estas mamás que iban con niños, con adolescentes y un montón de cosas que vamos a hablar ahora, pero hay que poner un parate para decir, bueno, pero espere un poquito, usted hizo esto, bueno, vamos a hacer tareas comunitarias con esas mamás, ¿no? Vamos a tener una reunión para poder hablar, de poder resolver hablando, qué podemos hacer con esto, con lo otro, porque si no, esos niños y esos adolescentes van a terminar haciendo lo mismo. Y lo que no estamos viendo es los niños que no tenían nada que ver en todo esto, y que yo me pongo del lado del niño y sinceramente me enfermo, no quiero ir a la escuela, miedo, pavor. No estamos tomando en cuenta toda esta parte. Yo creo que hay que poner soluciones que se puedan hacer. Bueno, yo no digo que los pongan presos, pero sí que se pueden hacer tareas comunitarias para resarcir, ¿no? Para estar mejor con la sociedad, que se pueda ir a pedir disculpas, por supuesto, no van a ir solas, ¿no? Tienen que ir con otra persona, pero esto simplemente para que el niño la vea a la mamá o al hermano pidiendo disculpas y un aprendizaje. Porque las maestras, yo lamentablemente tengo 2 maestras con las cuales las estoy ayudando. Y la verdad que me parte el alma, porque hacen un esfuerzo impresionante, pero están amenazadas por los niños. No digo que son todos los niños, no, eso no es cierto. Pero esos niños especiales, yo tengo acá hubo una maestra, no voy a decir en qué escuela, porque esto ya pasó, que también fue una cosa terrible de un padre, ¿no? Que el nene le venía diciendo que si no subía las notas o no sé qué cosa, el padre se iba a encargar. Imagínense. Bueno, se encargó, le dio una paliza a la maestra. Esto pasó a una jurisdicción acá, el hombre estuvo con tobillera y no sé qué, pero la maestra tenía que venir todos los días a la escuela con una guardia de policía. La policía se quedaba y luego, cuando la maestra se iba, el policía se iba con ella. Esa maestra después pidió el traslado, ¿no? Pero imagínense esa imagen, al entrar a la escuela, los otros niños, la imagen esa de los policías, les hacemos un daño a las criaturas que es una cosa brutal. Y no estamos teniendo en cuenta ni esas madres, ni esos padres, ni nada, porque en realidad yo aplaudo lo que pudieron hacer, que pudieron estar juntas, porque esto fue terrible, no puede volver a pasar. Entonces, ¿dónde miramos por los niños? Es terrorífico. Y las maestras que llegar al aula a poder atender a los niños en este estado de tensión, les aseguro que se enferman, terminan enfermas. Yo, una de las maestras que es muy joven, realmente la empecé a tratar porque estaba en un estado espantoso y muy nerviosa, horriblemente mal.
de ganas de llorar, de todo un poco. No se puede. Entonces, en vez de hacer una resolución buena del conflicto para que esto, si hay una problemática, se pueda solucionar, lo que hacemos es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, y aparte utilizando el miedo como efecto para lograr lo que vos querés. Exactamente. Entonces, se debe identificar el problema. ¿Qué problema hay? Tengo un problema con una maestra, tengo un problema con... Bueno, yo lo tengo que identificar, pero no es a los piñazos. Escuchar activamente, escucho a la maestra, escucho a la directora, escucho al niño, escucho, si no me convence, puedo ir a primaria, puedo hacer 20.000 cosas, pero lo que no puedo hacer es lo que pasó. Esa horda de gente, porque le generó un miedo a los niños más pequeños y a los que están ahí, espantoso, que no tenían nada que ver. Inclusive niños de ellas que le pegaban a los otros niños que no querían jugar con ellos o lo que fuera, ¿no? O sea, fue una masacre. Entonces, escuchar activamente a todas las partes para entender lo que sucede, soluciones de manera colaborativa, vamos a colaborar en esto. Maestra, usted no puede, directora, usted no puede, bueno, vamos a hacer, como se hacía antes, una reunión de mamás para ver si podemos organizar algo para que esto se pueda resolver y darles una mano. Es lo correcto, no esto. Soluciones en colaboración. Acordar que el problema siempre los problemas tienen una solución, pero tengo que ver cómo, para que se cumple, para que se restaure la confianza entre unos y otros. Somos seres humanos, nos equivocamos, sí, y mucho nos equivocamos, pero hay cosas que no se pueden permitir. Buscar el resultado para que todos ganen. Hay un dicho para los que trabajan en cosas similares a las mías, que es ganar, ganar, ¿no? Siempre se intenta tratar de ganar ganando, no haciendo esto. De cualquier manera, sigo sosteniendo que tiene que haber ante estas situaciones algo que sea ejemplarizante, ¿no? Vamos a hacer esas mamás que hagan cosas especiales, que los niños vean que tienen una consecuencia las cosas que hacen. La violencia escolar se entiende como una agresión realizada dentro del ambiente de las escuelas, instituciones educativas. Imagínense. Qué educación, ¿no? Impresionante. Agresión total, y que no es solo entre los escolares, sino que involucra a otros actores. Los mamás, y no sé si los papás, si fueron papás o no, pero las mamás seguro, hijos que son adolescentes, que estamos enseñando que arreglamos todo a las piñas, y al miedo, y acá estoy yo, y no sé cuánto. Yo me pregunto algo que vos dijiste, tipo, hace un momento. ¿Cómo será esto en la casa? ¿Cómo será? ¿Será que nos tiramos las cosas por la cabeza? ¿Será que de repente esa mamá y esos chicos adolescentes están viviendo violencia doméstica? No lo sabemos. Sería bueno, ¿no? Hacer un poquito de estudio a ver de dónde viene todo esto. Bueno, los padres de familia de todos los otros chicos, imagínense cómo se sintieron, los niños llorando. Pero un caos. Yo, la verdad que gracias a Dios no lo he pasado, eso en mi vida, porque antes la escuela era un lugar muy importante. Las maestras se respetaban, y podían haber maestras que no eran tan buenas, podían haber maestras que tenían fallas, sí pero se podía hablar con la directora, o se iba a primaria. Jamás pasaba una cosa ahí. Esto se fue increciendo, ¿no? Fue increciendo hace un tiempo atrás, ya empezaban algunas cosas, bueno, cada vez estamos peor. Entonces, se normalizan las situaciones, esto no es normal. Una resolución de conflictos, yo tengo que, no importa Lili, el conflicto que sea, tengo que poder ver cómo lo relaciono, cómo lo arreglo, ¿no? Entonces, es una resolución de un conflicto. Esto no, esto es
espantoso. La violencia en la escuela tiene un gran impacto en el cumplimiento de los derechos fundamentales en los niños, en los adolescentes y en los maestros. ¿Cómo yo, madre, después de hacer una cosa así, voy a pretender que la maestra esté fantástica y pueda enseñar a los niños de la misma forma? Esto queda, miren, yo lo voy a llevar a un ámbito totalmente diferente. Vieron que hay tantos robos en las farmacias. Las personas que trabajan en las farmacias, cuando vienen a robar y que vienen con armas y demás, no pueden dormir después esas noches. Sí. Al otro día abren la puerta y tiemblan. Imagínate una maestra, ¿no? Que recibió una golpiza. ¿Cómo queda después? Por eso después... puse una cosa que no es, pero les aseguro que es espantoso. ¿Sabés que, Lili, sabés que tengo una persona que su celular termina en 876 que dice que trabajó como maestra 17 años en contextos, se ve que complicados, y esto se veía venir porque se veía muy seguido, porque en realidad son muy pocas familias las que presentan ese nivel de violencia, pero que no ha dado resultado lo de las tareas comunitarias, ya que están instauradas, o sea, ya hay, porque las hacen, pero igual siguen con esas conductas. Yo quizás, viste que a veces el ser humano es hijo del rigor, y además de las tareas comunitarias, habría que tocarle el bolsillo, porque capaz que no aprenden pedagógicamente, pero cuando les toca ese bolsillo... ahí. Vos sabés que no sé ni siquiera si es con el bolsillo, ¿no? Porque no sabemos cómo sobreviven también determinadas personas. Sí, ¿no? Sí, es lógico. El dinero después, robado. capaz que era una de esas, ahí va, la sacás el monstruo queda más grande. Pero bueno, lo que pasa es que... Bueno, entonces tengo que tomar otros recaudos, ¿verdad? Claro, hay que tomar otros recaudos. Por lo menos hay que aprender a identificar para luego ya saber atacar a cuál es el problema, porque a veces justamente yo no estoy en contra del paro que hagan los docentes o las maestras. El tema es que por estas pocas familias te estás parando todo un país. Entonces creo que hay que buscar otras soluciones. Dice, por ejemplo, que lo que decís es muy bueno. Lo que pasa es que hay entornos en los cuales las mamás que les pegan a las maestras en el barrio se convierten en verdaderas heroínas y se sienten de esa manera y por eso se empoderan en el barrio. O sea, mirá hasta qué punto... Entonces estamos en un punto, y le doy gracias a este oyente que habló allí, estamos en un punto en el cual no sirve de nada ir a hablar con la gente de trabajo de los maestros, en toda la parte no sirve, hay que ir esto tiene que tomarlo como si fueran narcos, Dios me perdone por lo que digo, pero es que tiene que ser a otro nivel. Porque si no, las maestras no pueden seguir trabajando. Un día, esto si sigue así, un día va a haber una desgracia muy grande. Y realmente lo que las maestras hacen es impresionante. Y no se merece. No se merecen esto. De verdad que no. Y el paro, sí, los paros esos que estaban haciendo un día, otro, porque eran una escuela, eran otra, no estaban sirviendo para nada. Se llegó a este punto y se hizo todo esto que se hizo. Yo aplaudo eso, espero de corazón que las autoridades tomen recaudos en esto, porque no se puede. Es que la medida del paro siempre no es algo que, no es una medida agradable, pero también es la última o sea, es producto por la falta de comunicación de las autoridades, porque... Claro. Si vos los atendés como deben, en el tiempo que deben, porque no es el tiempo de las autoridades, no, que tenemos mucho trabajo, no. Estas cosas no tienen tiempo, o sea, necesitan que vos, porque... Tiene que ser ya. Claro, entonces no es que, bueno, agendate, no hay que agendarse.
tipo de cosas. Claro no, digo, porque a veces criticamos las huelgas o los paros, pero si van y hacen todo para poder y están, bueno, sí, vemos, y lo tiran siempre para adelante, típico de los políticos. Entonces, después le explota la granada en la mano y la culpa es de la anterior administración. Hermano, hasta que alguien no se haga cargo, y cuando vengan los maestros o los sindicatos y digan hay esta problemática y se sienten y dicen, bueno, vamos a diagramar una solución o busquemos, pensemos juntos, bueno, ahí hay una posible esperanza, pero mientras tanto siempre es la piloteo como vengo, como puedo, pongo, para mí, ¿no? Porque ellos que no están allí. Claro, eso mismo, a mí me encantaría que el ministro de Educación sea o un profesor o un maestro, sea un maestro o un profesor, no un político. Que el ministro de Industria sea un ingeniero, no a un cargo, o sea, que el ministro de la Secretaría de Deportes sea un jugador de básquetbol, de fútbol retirado, porque vivieron, o sea, lo vivieron por dentro, lo practicaron. Entonces, ¿qué mejor? Yo entiendo que a veces acá están mal vistos los sindicatos, y hay sindicatos buenos y malos, o sindicatos que están de vivos. Pero en este caso, me parece que necesitamos darnos cuenta que esta no es la estrategia. Ya está, ya probaste. Ya probaste ser pasivo, ya probaste que las cosas vean. La tiramos 4 años más. Algo muy delicado. Le tiramos 4 años más, le subimos el sueldo un poquito. Te voy a contar una cosa que me dijo una maestra ayer, una maestra que también estamos juntas en todo lo que hacemos. Y ella me decía, ¿sabes qué va a pasar, Liliana? Estamos en noviembre, se terminan las clases, entonces lo vamos a estirar para no tener problema horas, igual ya se terminan las clases. Y lo pasamos para el año que viene. Y las que siguen sufriendo y las que siguen pasando de todo son las maestras. Después hablamos de la deserción impresionante, de las grandes deserciones escolares que hay. Pero ¿cómo no va a haber deserción escolar? Primero que a las madres no les interesa, evidentemente. Y después que los agresores, los miedos, las cosas que pasan, también hacen que no vayan, porque los niños se enferman. Uh-huh. Y se enferman porque no tienen miedo. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos de las familias que quieren llevar a sus hijos y que quieren que estén en una escuela y que no se pueden? La verdad que las madres y los padres que llevan a sus hijos a creer que no mandándolo es una forma de protegerlo, bueno, están en su derecho, pero no aprenden, no resuelven las cosas. Y los padres que piensan que haciendo esto son unos cracks, una cosa bárbara, en el barrio la aplauden, como dice esta oyente, pero estamos en contextos críticos, pero los niños tienen derechos y las maestras también. Las maestras también, por favor, si no están las maestras, no tenemos educación. Entonces, en violencias escolares, yo anoté algunas cosas, las que vemos y que esos niños la ven en sus casas, el golpear, el patear, el pellizcar, el escupir, hacer tropezar para que se caiga y se lastime, el pegar, el insultar, los gestos desagradables, amenazarlos, lastimarlos. Y esos niños son los que no quieren ir a la escuela y se enferman. ¿Que puede ser psicosomática la enfermedad de los niños que padecen esto que acabo de decir? Sí, puede ser. Porque el niño no tiene la capacidad de un adulto para resolver esto. Pero tengo que, como padre, empezar a hurgar a ver qué está pasando, porque el nene no quiere ir. El objetivo de estas personas, de estas hordas que se pusieron allí, es dañar físicamente a todo lo que los molesta, a todos los que le dicen que no. Es molestar, es lastimar. Gente que además tiene consumo generalmente de sustancias. Claro, son caprichosos, son caprichosos, entonces como nadie le dice que no,
Nadie Claro. nunca le dijo que no, entonces Porque ahora... les tienen miedo y ellos generan miedo y entonces ahora está resuelto. Mi hijo va a pasar de año o va a ser porque si no te agarro y ya sabe que... No, esto no puede ser. Y estoy de acuerdo contigo, Pipo, las autoridades, por favor, ¿dónde están? ¿Qué están pensando? No se les ha puesto a pensar de por qué los niños no están yendo a la escuela, cada vez hay más niños que no van. Entonces, la violencia no resuelve y yo tengo que poder resolver. Evidentemente no se puede. Vamos a ver qué sucede después de todo esto. Ahora los maestros hoy retomaron, no los de la escuela esta, los de la escuela esta hoy hicieron no dejaron entrar los niños y estuvieron en una charla. Y bueno, los maestros que están más tranquilos, digamos, son los que están en el interior. En lugares donde escuelas que están alejadas, que los niños van hasta en caballo y demás, pero cada vez hay menos. Entonces, todo esto tiene consecuencias gravísimas, y ahí voy yo a hablar de esto que otra cosa que le pasa a los niños. Tienen problemas psicológicos, niños que duermen mal, niños que tienen miedo a todo, problemas físicos que los tienen que llevar a los doctores porque vomitan, porque tienen de todo tipo de problemas, y es todo por esto. Estrés, ansiedad, depresión. El otro día una paciente me dijo que el hijo le decía, mamá, yo me quiero morir, no quiero vivir. Un niño, no un niño chiquitito, estaría en cuarto más o menos. Bueno, yo me quiero morir, depresión. La baja autoestima, y esto lo guardamos para después. Yo no sirvo, por eso me hacen esto. La salud mental de los niños. Traumas que generan la violencia dejando marcas en el desarrollo emocional de los niños. Ansiedad. Problemas de capacidad de aprendizaje. No tienen la capacidad porque todo esto genera un destrozo a nivel de cerebro. Problemas de atención. Yo tengo que ver porque ese niño puede tener un trastorno. Bueno, sí puede tener. Pero hay algo que está pasando. ¿Por qué no atiende? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa en la casa? ¿O le pasa con algún compañerito? Algo está sucediendo. Exposición extrema a la violencia. Esa exposición extrema a la violencia que vivieron esos niños, que hay que tratarlos, tienen que ir psicólogos y psiquiatras para poder tratar a esos niños. Esos niños, porque hacen un daño en el cerebro. La violencia extrema, que si lo ven en la casa y todavía en la escuela llegan y sigue con lo mismo, imagínense su cerebro que no está totalmente formado, el lóbulo prefrontal que lo tenemos aquí, no está totalmente formado hasta los 17 y 18 años. Imagínense, va creciendo, pero los niños no lo tienen todavía formado. Replicación de la violencia, porque como no puedo hacer nada, bueno, yo también me vuelvo violento, a ver si puedo zafar por algún lado, ¿no? Y bueno, y afecta toda esta violencia, todo esto que pasó, a los testigos. Los niños chiquititos de jardín, los niños chiquititos de primer año, los que están allá que empiezan a hacer esto, se ponen la boquita y se tapan. Hay que ser malvado para atacar la parte de los niños, ¿no? Realmente es algo que es indignante, que todavía lo aplaudan en los contextos críticos. Bueno, los contextos críticos deberían ser tratados. No hay trato tampoco para esa gente. Y entonces, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde vamos? Por favor, es bla, 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 y no resolvemos. Y espero que lo de esta maestra, que es amiga además mía, que me dijo, Lili, estamos en noviembre, no van a hacer nada, ya se terminan las clases. Es muy triste, es totalmente triste. Y estoy de acuerdo contigo, Pipo, estoy de acuerdo contigo. Tiene que en la escuela haber uno que haya sido maestro y que esté como maestro. Lo mismo que tú decías, adentro de la escuela, bueno,
el director o lo que sea, tiene que haber gente que esté en eso, porque si no, no pasa nada. Y no sé si pasa algo igual, ¿no? Bueno, no sé sí, cómo porque van a- ahora creo que el director de presupuesto era decano o rector de la universidad y no sé si está haciendo algo por la universidad, así que no sé. El tema es que estos cargos políticos muchas veces justamente hacen mucha más burocracia, justamente no van o no resuelven lo que tienen que resolver. Hay muchas vueltas. Imagínate que hay este año, el año pasado se aprobó la ley de bullying y todavía hay maestras y hay lugares que no saben, o institutos que no saben el protocolo. O sea, es una irresponsabilidad tremenda por parte de Tal los cual. gobiernos. Tal cual. Mientras tanto tenemos a los pibes sufriendo, ¿viste? Y bueno, lamentablemente hasta que no le pase al hijo de uno de ellos, no, queda ahí. Imagínate, tuvo como 4 o 5 años encajonado el proyecto, ¿no? Salió porque se insistió. Claro, pero, Después tenés que estar escuchándolo de cualquier partido político que le interesa a la gente. Entonces, o están ahora discutiendo que si danza y cardama y esto y lo otro. No, esto es importante. ¿Qué vamos a estar? 2 semanas con el mismo tema. O sea, vamos arriba, o sea, ya está. Dos semanitas con cardama, Bueno, le vas a hacer eso te iba a juicio, decir. pero le vas a hacer juicio, hacerle juicio. El otro no es incompatible, inconstitucional, bueno, listo, arréglenlo después, la verdad no cambia mucho. Esto sí cambia. Sí, Esto claro. sí cambia, porque los pibes Sí, claro. están... El hablar, cuando yo hablo, tengo que hablar con la certeza que sé y conozco y me doy cuenta de lo que pasa y que doy alguna solución. Yo algo tengo que hacer, no puedo bla, porque no es así. No es así, yo tengo que poder hablar, porque después todos esos niños que están con terribles problemas y niños que capaz que ni siquiera son de contexto crítico, y si son, no todos los de contexto crítico son mal, esos niños necesitan después una atención a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, y le pasa todo. No hay derecho a que esto suceda, de ninguna manera. Entonces, si yo puedo agarrar gente o narcos o los que están vendiendo, bueno, yo tengo que hacer lo mismo, ponerme en las escuelas, por favor, porque de ahí parte todo lo demás. Estamos hablando de niños que se están formando, de ahí parte todo lo demás. Y vuelvo a los maestros. Por favor, les pido a las autoridades, por favor, se están enfermando todos los maestros, y los más jóvenes ni les cuento, de los miedos, de las tensiones que tienen. Lo más loco, o sea, lo más trágico es que, claro, no es que no haya maestros. El asunto es que luego los maestros que quieran trabajar no van para ahí, porque y quedan los que de verdad de vocación quieren trabajar y se comen una galletita tremenda porque, bueno, como recién arrancas, porque el sistema también está armado para el que hace años está, porque también el que hace años está elige las horas y elige dónde poder trabajar. Entonces, vos que estás recién arrancando no tenés ese derecho. Pésimo sistema para mí, porque la verdad, si vos estás arrancando, deberías arrancar a todos por igual. Me importa 3 cominos que vos tengas. Bueno, te estás por jubilar. Bueno, yo no tengo la culpa de haber nacido después que vos. Pero bueno, aún así, vos venís y elegís una en una escuela, 0 problema, está todo bien. Pero para mí no estaría nada mal poder ser rotativos y que cada uno, a ver qué tan buen maestro sos, metete también, estate de ahí. Porque aparte después digo porque te puede llenar la boca, no digo todos, pero yo creo que a veces hay sistemas. Estamos hablando de que el sistema educativo, todo avanza en este país y en cualquier país, pero el sistema educativo seguimos teniendo la misma manera de enseñar, los mismos bancos, las mismas materias del siglo XIX, ya está, o sea,
Ya hay, ¿por qué otros países como Finlandia, como los países nórdicos, como mismo Estados Unidos, se enfocan no solamente en la parte de matemática, literatura, filosofía, se enfocan en otras cosas? Sí, sí. O sea, estamos 2 siglos atrasados. Y no estoy hablando de acá, de Uruguay, creo que es en toda Latinoamérica. Pero después ponen el grito en el cielo los políticos porque los sindicatos quieren discutir los programas de estudios. Claro, hay que discutirlo todos los años, porque no puede pasar que solamente los ganadores son los que escriben la historia. No, hay obviamente con cuidados, con recaudo, pero cada 10 años hay que revisar. Pero, y eso yo que no soy especialista, me va a decir que un político que gana 200.000 pesos por mes o un diputado, ¿no se da cuenta? ¿No se da cuenta que hay que hacer un cambio? O sea, ¿no se da cuenta que hay que hacer un cambio, aunque sea cada 10 años? No solamente, y está bien con el tema de la saibalita y del celular, perfecto, bueno, buenísimo. Mirá que seguimos en el siglo XIX, porque los planes de estudio son de otra época. Quizás también tenga que haber dos maestras por clase, ¿viste? También. Quizás también tengamos que poner que las escuelas tienen que tener un cerramiento, una cosa donde las maestras estén protegidas, porque va a pasar una desgracia y no va a demorar tanto si esto no se soluciona, sinceramente. Primero hay que bajarla, bueno. hay que bajar del pony a los padres y a las madres. Y bueno, pero yo no gano tanto por mes como para ponerme a pensar porque no soy especialista, pero aún así yo creo que hay cosas que tenemos que hay que hacer, que por lo menos es ponerlo en debate, en esto, poder hablarlos, poder hacernos escuchar y que proteger a nuestros maestros, que es lo más importante también. Porque pero por favor, después nos llenamos la boca con educación, después nos llenamos la boca de que veníamos a hacer la reforma educativa y lo único que hacen es cambiar en vez de primero, segundo y tercero, ahora de liceo es séptimo, octavo y noveno, o sea, yo qué sé, la verdad que... También ponemos a los niños a que sean, que todos los niños puedan estar inclusivos, ¿no? Una cosa, pero lo que pasa es que para eso tengo que preparar al maestro, de cómo es un niño Down, cómo es un niño que tiene otras cosas, con dislexia, autismo, bueno, sí, eso. Entonces, digo, no puedo decir y largar a los maestros ahí como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Es horrible. Entonces, por favor, no sé cómo, los quienes nos estén escuchando, esto es algo gravísimo. Lili, ¿cómo hacemos para, porque nos recontrapasamos, cómo hacemos para contactarnos contigo? 099-500-795, 099-500-795, y si no a la radio. Ustedes se pueden comunicar, pueden pedir que se hable de determinadas cosas, no hay problema, nosotros aquí estamos para eso, para poder hablar de manera buena que pueda entender todo el mundo y ayudar a las personas en la medida que se pueda. Lili, te mando un abrazo grande. Para todos. Te mando un abrazo grande, gracias por estar ahí y como siempre trayendo temas muy pero muy buenos. Les recuerdo que si tienen algún comentario también lo pueden hacer en las cajitas de comentarios justamente y contarnos qué les pareció aquí en Falta Uno Radio o si no en Radio Zoe 91.5. Nos vemos el próximo martes, Lili, un abrazo grande. Vemos. Vamos a la pausa, Andresito. Adelante, amigos, y quiero compartir con ustedes algo. La verdad, primero una noticia, que es que Superlibro de CBN lanza una nueva aplicación bíblica gratuita para niños. El poder de Dios se libera. Esta es una nueva aplicación de Superlibro,
¿Usted conoce la aplicación de Superlibro? Está muy buena. La aplicación no, pero sí. Bueno, tiene una aplicación, bájela, está muy buena para Abigail, porque está diseñada... tiene un fan, veo cómo es. Yo que Abby ya tiene un fan. Sí, bueno, pero dígale que se lo digo yo y va a ver que lo va a bajar. Bueno, el tema es que esta aplicación está diseñada para ayudar a los más pequeños de la casa a aprender más acerca de la palabra de Dios de una manera divertida e interactiva. La nueva aplicación permitirá a las familias ver los 68 episodios de la serie animada, además de profundizar en las escrituras a través de juegos, videos y mucho más. Y todo, como le gusta a Andresito, gratis. Nuestro objetivo principal, en esencia, es Isaías 55:11, que dice: la palabra de Dios no vuelve vacía, afirmó Paul Richardson, director ejecutivo de animación de CBN. Por lo tanto, con la aplicación de la Biblia, el objetivo es que los niños conozcan las escrituras y se familiaricen con ellas de diversas maneras. Pueden explorar a la Biblia y, en consonancia con el texto, aparecerán diferentes videos. La aplicación de la Biblia se considera el complemento perfecto para la serie Superlibro. Además, estará disponible en 23 idiomas en más de 200 países y territorios. Sabemos que será eficaz porque sabemos que con su contenido va a transformar vidas, afirmó Ben Edwards, vicepresidente de International CBN. Y bueno, ya lo hemos comprobado. Lo hemos visto en todo el mundo, observando cómo la vida de los niños cambia y se transforma. Ahora solo tenemos que ponérselo a su alcance, en su idioma, facilitándoles el acceso, y cambiará muchas vidas. Diseñado para niños de 6 a 10 años, incluye una sección de temas bíblicos donde pueden aprender más acerca de los temas que van desde los ángeles hasta el Espíritu Santo y cómo afrontar la vida cotidiana. Bueno, Superlibro es una herramienta de evangelización más eficaz que hemos tenido en CBN. Llevo años involucrado en el Ministerio Internacional y nunca había visto nada con un poder y una capacidad tan increíble para impactar y transformar vidas, dijo Edwards. Y en Latinoamérica lo hemos podido observar en un cambio multigeneracional en familias y comunidades que han recibido el Superlibro, ya sea a través de nuestra actividad ministerial o por nuestros proyectos humanitarios. Sabemos que cada vez que hay interacción con el contenido de Superlibro, se libera el poder de Dios, dijo Sandra Anderson. Así que, bueno, una buena noticia: baje la aplicación de Superlibro. Después, lo otro rápido que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Aunque creo que no sé si me va a dar el tiempo, Andresito. Capaz que lo dejo para mañana. Pero es una locura porque le voy a tirar el nombre. La mala caligrafía también mata. No sé si me va a dar el tiempo, pero una receta médica con letra enredada puede convertirse en un riesgo para la salud. Suena lógico, ¿no? ¿Alguna vez su doctor le ha prescrito algo que no entiende o ha comprado un medicamento equivocado? Hay un estudio de British Medical Journal que confirma que la letra más confusa de todo el ambiente sanitario es la de los médicos. ¿Por qué? Siempre te dice... ¿No te preguntaste por qué escriben esos garabatos y cómo el farmacéutico lo entiende? Pero bueno, una locura. Ser médico suele ser sinónimo de vivir afanado, dice la médica Juliana Botero. Y sí que es verdad, la medicina es un llamado intenso y exigente. Lidiar con la carga emocional y física, tomar decisiones de vida o de muerte, tener turnos extensos, jornadas que desordenan el reloj biológico, vivir con desgaste emocional y estar en un acelere diario. Desde la universidad y durante lo que es la residencia, los médicos acostumbran a tomar notas rápidas en condiciones de alta presión. Por eso muchos escriben enredado y es difícil de entender. Ojo, no le pasa a todos. Hay médicos que escriben bien.
El tema es que las abreviaturas, las siglas y los nombres de los medicamentos no son familiares para todos. Y hay a veces que uno escribe una cosa y el paciente lee otra, dice Botero. Mientras unos tratan de cuidar la caligrafía, otros no son conscientes del impacto que puede tener en la vida del paciente. La vez pasada fui al médico porque no me sentía bien, así que me prescribió y me explicó las instrucciones que debía seguir en casa. Salí del doctor directo a la farmacia. Cuando le mostré la fórmula al drogadista, me preguntó para qué me habían recetado las medicinas porque no se entendía la letra. Cuando llegué a casa a tomarme el antibiótico. La verdad que es complicado, ¿no? Cuando llegué a casa a tomarme el antibiótico, sigue acá, perdón. Alcancé medio a leer que eran 4 cucharadas cada 12 horas y así lo hice. El segundo día presenté vómitos, diarrea y sarpullido en todo el cuerpo. Fui a urgencias por sobredosis, dice un paciente que se llama Juan Manuel López. Según el reportaje publicado por la revista Times en 2007, se estima que la mala escritura de los médicos en Estados Unidos causó la muerte aproximadamente de 7.000 personas al año. Además, el informe señala que 1.5 millones de personas sufren lesiones debido a errores en la medicación que podrían haberse evitado. Muchas veces estamos de afán y escribimos deprisa y pensamos que el paciente va a entender nuestra letra, pero no, en mi caso no he tenido problema, menos mal que escribo claro, dice el médico general Andrés Rivera. Ante este gran problema, en Estados Unidos, varias compañías sanitarias y firmas electrónicas lanzaron un programa para que todos los médicos den recetas de forma digital. La Iniciativa Nacional del Paciente a Salvo en Recetas Electrónicas ofrece que los galenos le aseguren al paciente las dosis correctas de sus medicamentos. Por otra parte, Kevin Hutchinson, presidente de SEO, fundador de SureScript, dice, no mucha gente comprende que el 15% de los medicamentos de Estados Unidos escriben el 50% del total de las prescripciones, así que no se trata de conseguir que el 100% de los médicos receten electrónicamente, se trata que la mayoría lo haga, entonces se automatiza el proceso. Y además, también se entiende la letra, ¿no? En Colombia, la mayoría de los centros médicos manejan recetas de forma electrónica para evitar problemas con los pacientes. Sin embargo, son varios los que siguen usando el lápiz y papel, dice Rivera. El tema es que, por ejemplo, los medicamentos LASA, que es Look Alike, Sound Alike, o sea, son aquellos que parecen en nombre o apariencia a otros, lo que puede provocar errores graves en su uso. El Sound Alike suena parecido al pronunciarse Celebrec versus Celexa. Y el Look Alike se ven similares en el empaque, en la etiqueta o en la presentación. Son medicamentos que se pueden confundir totalmente con la letra. Entonces, si a vos te recetaron un Celebrex, pero te dan un Celexa, simplemente porque el médico escribió mal o no se le entiende la letra, te puede totalmente confundir, y especialmente en estas situaciones de prisa o de estrés, la prescripción a darte o la administración de estos medicamentos, estos son ejemplos que lo ponen acá. Las dosis también pueden ser similares si llegas a tomar, si te recetaron una cosa pero otra, donde pueden agravar el riesgo de tu enfermedad o de lo que fuiste por lo que te fuiste a chequear, y eso es muy grave. La Organización Mundial de la Salud estima que los errores de medicación, incluidos los relacionados con estos medicamentos LASA, causan millones de muertes y lesiones cada año. Entre las 17.000 marcas farmacéuticas y genéricas disponibles que existen en el mercado de la medicina, los especialistas de la salud deben tener cuidado no solamente de dar una prescripción clara, sino tener los ojos bien abiertos al momento de formular. Suele pasar que por el afán se han cometido el error de recetar medicamentos que suenan parecido, pero son para otra cosa, son totalmente diferentes, donde incluso podés tener riesgo tu salud. Pienso que como paciente debemos exigir que nos escriban en letra clara la forma médica o la receta médica, o mejor que nos las impriman.
De esta forma el médico no se mete en ningún problema y el de la droguería o el de la farmacia no te va a vender lo que medio ahí entiende, porque nuestra salud no se pone en riesgo por cómo me pasó, porque me pasé con la amoxicilina. Claro, no es lo mismo la amoxicilina que la amoxidal, por ejemplo, ¿eh? Andresito, usted que también tiene que tener cuidado con las recetas médicas. Claro, si la amoxicilina es para una cosa y la amoxidal es para otra. Bueno, consejos para los pacientes. Usted esté claro. Tome papel. Bueno, Fede Roja Vilar, médico especialista en la salud pública y pediatría, es educador y creador de contenido en redes sociales que promueve la educación médica y la divulgación científica. Algunas recomendaciones que le da a los pacientes al momento de recibir una receta médica son: pedirle a tu médico que escriba las recetas e indicaciones en mayúsculas y sin siglas que no conozcas. Claro, porque por más que tengas mala letra, las mayúsculas en imprenta la vas a entender. Le tenés que exigir que te brinden las recetas médicas de manera impresa o en todo caso online. No sé si eso existe acá en Uruguay. Pero después consultar al médico si es posible grabar con su voz cuando está dando las indicaciones la receta médica. Así vos podés llevar con tu lapicero o con tu lápiz o tu lapicera. Así le brindás la hoja al farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, en Colombia las confusiones más comunes de los medicamentos son, mirá esto, loratadina por lovastatina, Flasil por flagil, flunaricina por fluxetina, Afrin por acupril, mebendazol, mirá, esto está zarpadísimo, mebendazol por metronidazol. Imagínate que te den eso. Alzatén por acetaminofén. Ampicilina por aminofilina. Esto es, pero son letras, ¿eh? Ativan por antivar. Mirá, este no quiere los bar. Después, Doxium por dormicum, claro. Timolol por tinidazol. Y dipirona por dopamina, entre otros. No, tremendo. La de loratadina por lovastatina es tremenda. La flunaricina por fluoxetina. Y no, y este de mebendazol por metronidazol, con Z aparte es. Bueno, el ejemplo de Lucas en su rol de médico. ¿Y qué te estoy hablando? De Lucas, el Evangelio de Lucas, escrito por Lucas. Lucas, que fue un discípulo de Jesús, autor del tercer Evangelio, y en verdad él no fue directo discípulo, no fue testigo ocular, pero sí fue autor del tercer Evangelio y del Hecho de los Apóstoles, compañero de misión de Pablo, y es un gran escritor griego. También fue un médico muy estudiado que adquirió el máximo de conocimiento posible de la época para convertirse en el mejor. Era tan correcto en el trato con los enfermos que el mismo Pablo lo llamó el querido médico. Colosenses 4:14, por si no lo vean, no lo creen. ¿Sería que Lucas le recetó a alguien incorrectamente o de forma confusa? Al parecer no. Y bueno, gracias a Dios por aquellos médicos que sí velan por estas cosas y se preocupan por la salud de sus pacientes, a pesar de que la profesión tiene cada día un afán y una cantidad rápida de que hay que atender, y además de que hay como algo dicho o algo tácito de que los médicos tienen mala caligrafía y que bueno, listo, no, pero hay médicos que sí, que no quieren cometer esos errores. No, porque saben que puede pasar algo grave. Nos vamos a ir a la pausa, Andresito, ya en vivo nos vamos a reencontrar el día de mañana. Ahora se viene la tanda, la canción del día, el contenido de Vita y la canción del día, y luego se viene Estación de Fe, así que quédense en la sintonía de la 91.5 porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo.
Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés. Hola, le habla Todd Nettleton y esta es La Voz de los Mártires. En el año 2018, Cuba experimentó un cambio importante en el liderazgo y muchos tenían la esperanza de que las condiciones mejorarían para los cristianos en la isla. Sin embargo, el gobierno sigue comprometido con la ideología atea del comunismo y ve a las iglesias como una amenaza para la revolución. Aún así, el personal de primera línea en Cuba se